Bienvenidos sean todos a este webinar que los socios del área legal de BDO han preparado para todos nuestros clientes y amigos. En nombre de todos nosotros, en nombre del despacho, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy va a haber varios temas que nuestros expertos van a estar exponiendo, sobre todo por la importancia que hoy reviste el tener una asesoría legal sólida y oportuna en todos los temas que nuestros expertos van a exponer. Hoy en día, cualquier empresa, si no tiene presente el componente legal dentro de su planeación de operaciones, la expansión de sus negocios, puede ser que involuntariamente pueda caer en un problema de incumplimiento o que se le imponga alguna duda, alguna multa sin que realmente esté consciente de por qué se le está realizando esto. Entonces, el área de BDO legal busca precisamente orientarlos en este tema y para eso hemos reunido aquí a lo más granado de nuestros expertos legales, empezando con nuestro socio José Luis Sánchez García, director de la práctica de BDO legal en BDO México. Junto con él va a estar platicando el licenciado Fernando Ortiz Calvo, socio del área laboral de nuestra firma, que también va a expresar temas por demás interesantes. Inmediatamente después va a estar nuestro socio del área de relaciones colectivas y también experto laboral, el licenciado Antonio Julián López. Seguirá el licenciado Nicolás Guerrero, socio del área legal de nuestra oficina de Querétaro, quien nos va a dar algunos puntos de vista muy interesantes sobre temas laborales, corporativos, que seguramente van a ser de su interés. Y finalmente, cerrando esta exposición, vamos a tener al licenciado Jorge Subarán Guadarrama, quien también tratará de dirigir su ponencia hacia temas corporativos del interés de todos. Me parece que va a ser un mosaico muy interesante. Les pedimos que con toda confianza utilicen la aplicación para formular sus dudas. Esto con el objeto de dejar 15 minutos para que nuestros expertos puedan contestarlas. Sin más por el momento, le voy a dar la palabra a mi socio, a José Luis Sánchez, líder de la práctica legal de la firma, para que por favor exponga el tema de operaciones inexistentes o simuladas, los efectos fiscales de las mismas. Por favor, José Luis, tienes el micrófono. Bienvenidos nuevamente todos. Jaime, muchas gracias. En verdad nos da mucho gusto poder compartir este primer este webinar de BDO Legal en México. Nos da mucho gusto participar y pues tener la oportunidad de acercarnos con todos nuestros clientes, nuestros amigos, para comentar estos temas tan importantes, trascendentes. La finalidad, como bien lo comenta Jaime Saga, es tener un panorama lo más amplio posible de la problemática que hoy vivimos en nuestro país acerca de distintos temas de actualidad que consideramos necesarios, que consideramos que se conozcan o que es necesario que se conozca en cada una de las empresas donde habitualmente laboramos, ¿no? El primer tema, bueno, pues es este que tiene que ver con las operaciones inexistentes o simuladas. Es bien sabido por ustedes, por todos los que estamos en el tema, en el ambiente del argot fiscal, que hoy día sin duda una de las problemáticas que se han generado recurrentes ante el SAT y ante otras autoridades fiscales, sin duda tiene que ver con la materialidad de los actos que contratamos o de los servicios que contratamos, de los pagos que se realizan y por los cuales obtenemos una factura, un comprobante fiscal, que al final del camino ese comprobante fiscal es fundamental para proceder a realizar la deducción correspondiente, a acreditar el IVA en su caso o en su caso a sustentar una eventual devolución de impuestos. Normalmente cuando hacemos este tipo de procedimientos nos enfrentamos a revisiones
exhaustivas por parte de la autoridad para que tienen como finalidad pues comprobar si efectivamente los pagos que estamos presumiendo se realizaron, pues tienen o gozan de la presunción de materialidad. ¿Qué quiere decir propiamente la materialidad? Pues no es otra cosa más que acreditar que el servicio efectivamente se prestó, se contrató, no solamente que se contrató, sino que además se pactó un precio real sobre el servicio, que se prestó el servicio y que contra el servicio obtenido se pagó un honorario que es precisamente el que ampara la factura como tal, ¿no? Los actos de fiscalización, bueno, pues son propiamente la herramienta que hoy tiene la autoridad, que hoy tienen las autoridades fiscales para tratar de llegar a la verdad o para comprobar que efectivamente el contribuyente ha cumplido con las obligaciones que le imponen las disposiciones fiscales en México y que por ende es posible atender a la solicitud planteada en este tema. Cabe señalar, esto es muy importante también, que las invitaciones se han convertido hoy día en actos de moda para la autoridad fiscal. Sin duda la invitación viene a consistir un acto, un acto previo a los actos de fiscalización que vale la pena señalar ha servido mucho para que la autoridad recaude derivado de estas invitaciones. ¿Cuál es la finalidad de la invitación? Justamente invitar al contribuyente a que revise si sus actividades se encuentran plenamente documentadas, a que revise si por error o por omisión ha dejado de cumplir con alguna obligación de carácter fiscal y se le da la oportunidad para que corrija sin que existan sanciones o sin que existan otro tipo de actos de fiscalización. La realidad es que hoy en día las invitaciones pues se han convertido en verdaderos actos de fiscalización que vale la pena señalar, no en todos los casos causan perjuicio a los contribuyentes, ¿no? Es decir, la invitación en muchos de los casos puede servir justamente para regularizar estos temas, ¿no? También se detectan o la autoridad ha tratado de detectar estos actos simulados a través de los convenios de cooperación que existen hoy entre las diversas autoridades fiscales, no solamente en el ámbito federal, como pudiera ser el SAT en el convenio de coordinación que tiene con el IMSS, por ejemplo, con el Infonavit, sino también con las secretarías de Estado, en este caso con las secretarías que administran los recursos en cada uno de los estados, las secretarías de finanzas en cada uno de los estados, pues estos convenios de coordinación ayudan a identificar contribuyentes que hubieran estado o cuya actuación sea sospechosa para algunas autoridades y que derivado de esta información puedan presumir la omisión de actos, puedan presumir el acreditamiento o gastos no materiales y que derivado de esta situación puedan iniciar actos propiamente de fiscalización. La siguiente, por favor. Básicamente, ¿cuándo se da este tipo de presunción? Una vez que se reúnen todos estos requisitos por parte de la autoridad, es decir, una vez que se llevan a cabo estos actos de fiscalización, derivado de la solicitud de devolución, como habíamos dicho, derivado de la información que se transmitan entre autoridades, etcétera. Bueno, pues básicamente lo que la autoridad opina en este sentido es que existe una presunción de que se están realizando actos no materiales o que se están fingiendo actos mercantiles para lograr un beneficio indebido en materia fiscal, ¿no? Es decir, el contribuyente o se presume que el contribuyente está obteniendo comprobantes fiscales digitales, CFDIs, que amparan la presunta prestación de un servicio, pero que en realidad el servicio pues nunca existió, que en realidad el servicio no se prestó
o que habiéndose prestado el servicio se ha facturado o la contraprestación determinada por ese servicio es sumamente excesiva o no es creíble que el servicio tenga un costo o el costo representado en el comprobante fiscal que se ha emitido. Si bien es cierto, vale la pena señalar en este sentido, en México existe plena libertad contractual para que las partes puedan obligarse en cuanto a la calidad de los servicios y la contraprestación pactada. También es cierto que la autoridad ha utilizado la experiencia que tiene en este tipo de revisiones, así como la comparación en el mercado contra otros productos o servicios similares para identificar si hay un abuso o un precio excesivo que haga presumir justamente actos que no se están materializando, ¿no? Entre empresas de grupo, pues esto es básicamente lo que tenemos entre empresas de grupo para comprobar que el costo se adecua a los precios de mercado, pues es esta obligación que tenemos de generar un estudio de precios de transferencia, justamente un requisito necesario y solicitado por la autoridad fiscal para acreditar que los costos generados o facturados entre empresas de grupo o partes relacionadas sean costos de mercado, no así cuando se trata de terceros. Básicamente estas facturas o lo que trata de perseguir la autoridad con todas estas revisiones, pues bueno, sin duda tiene que ver con los CEFOS, que son estas entidades creadas dolosamente o cuya actuación se da de forma dolosa en perjuicio del fisco federal y que son los denominados CEFOS, aquellas empresas, aquellas sociedades constituidas para vender facturas o emitir facturas sin que exista propiamente un servicio de por medio. Justo esta razón es la que ha originado que la autoridad, pues básicamente base sus revisiones en todas estas presunciones. Hoy día es un verdadero problema porque aún existiendo en estos procedimientos de devolución, ustedes lo habrán visto en muchos de los casos, existiendo estos procedimientos de devolución, algún otro procedimiento, requerimiento ante la autoridad fiscal, un acto de fiscalización, muchas veces aún teniendo el contrato de prestación de servicios firmado, teniendo la factura que ampara el servicio y en muchas ocasiones me atrevería a decir hasta teniendo los entregables o las minutas realizadas por el prestador de servicio en relación con el servicio prestado, a veces que con todos estos requisitos la autoridad aún así duda de la verdadera existencia del servicio y de la contraprestación pactada. Por tanto, lo que hoy sin duda se recomienda en todos estos casos, sobre todo cuando hay operaciones importantes con terceros, lo que se sugiere y se recomienda es darles fecha cierta a este tipo de actos, ¿no? Es decir, que la fecha cierta consiste en que el contrato que celebremos en una operación sumamente importante para la compañía, hablo de importante por cuanto hace a los montos que representa al monto cobrado por esa operación, pues sean protocolizados este tipo de actos ante fedatarios públicos, que es la única forma de darles fecha cierta para que no exista duda de que efectivamente en una fecha celebramos ese acto y que comparecieron las partes ante un fedatario público para dar fe de la firma y del convenio celebrado. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que genera la presunción por parte de la autoridad al determinar que los actos no fueron realizados o que nos encontramos realizando o realizamos operaciones con uno de los denominados CEFOS? Pues pueden venir muchas circunstancias que perjudican sin duda la operación diaria y fiscal de la compañía. En principio podríamos enfrentar el tema de la restricción temporal y cancelación de sellos digitales, que como saben, sin estos, pues prácticamente paramos la facturación que la compañía tenga en el día con día. La publicación en estas listas negras, permítanme expresarlo así,
en donde aparecemos como contribuyentes incumplidos, y que esto pues puede ser un problema en muchos de los casos, sobre todo para aquellas compañías que licitan, o aún sin licitar, para aquellas compañías cuyos requisitos con sus clientes es el tener la opinión de cumplimiento positiva. Por supuesto, la determinación de multas, la limitación de deducciones, la ilegalidad que representa para la autoridad actuar con comprobantes digitales que no amparen verdaderamente servicios, por lo que hace al acreditamiento del IVA, y lo peor, ¿no? La presunción de un delito fiscal, que bueno, ya la Suprema Corte se pronunció en el sentido de establecer que los delitos fiscales no necesariamente implican la prisión preventiva de quien los comete, pero no dejan de ser delitos. Y al considerarse como delitos, bueno, siguen un tratamiento distinto al procedimiento puramente fiscalizador y se convierten en un procedimiento estrictamente penal que podrá concluir con la sanción corporal o pecuniaria de quien, pues básicamente tenga responsabilidad. La siguiente, por favor. Básicamente, frente a todo esto que hoy enfrentamos, todo esto que de manera breve les comento y les trato de exponer en esta participación, pues nos lleva a tomar medidas preventivas en relación con este tipo de actos. Los abogados, el gremio de abogados en México, hoy estamos preocupados porque nuestros clientes, las personas con las que tenemos contacto, sepan más que somos una ayuda preventiva más que una ayuda para resolver un conflicto como tal. Y justo viendo frente a esta dinámica que hoy se presenta en México y que en el mundo es pues un día a día en países del primer mundo, lo que buscan las empresas es buscar una prevención en relación a este tipo de situaciones, pues hoy día lo que nosotros creemos que resulta ser la mejor herramienta para prever y combatir un acto intimidatorio o arbitrario por parte de la autoridad en relación con los gastos que realizamos en el día con día, sin duda tiene que ver con el compliance legal fiscal. Que el compliance legal fiscal no es otra cosa que revisar por parte de expertos en materia fiscal y legal todas aquellas operaciones que se hubiesen realizado en determinado tiempo, con la finalidad de advertir posibles errores o omisiones a cargo de las empresas o de las compañías y sin tener, por supuesto, advertir y generar este compliance previo a la solicitud de un tema de devolución, a un acto de fiscalización, a una compulsa de información que muchas veces también es solicitada por la autoridad cuando está revisando un tercero, y que este compliance fiscal, pues básicamente tiene como finalidad adelantar lo que tendríamos que hacer contrarreloj en el momento en que una autoridad inicie propiamente un acto de fiscalización. Hay cosas que sin duda en el compliance fiscal será imposible o legalmente imposible corregir, como es el caso de la firma de la fecha cierta de la que hablábamos en los contratos que no la tuvieran, pero también es cierto que podríamos encontrar otras alternativas que hagan o que eviten la duda por parte de la autoridad, como el hecho de documentar los verdaderos entregables, información que omitimos solicitar a nuestros proveedores, pero que estamos a tiempo de solicitar justamente para estar preparados ante un eventual acto de fiscalización por parte de la autoridad. La siguiente, por favor. Básicamente, esto es lo que tenemos en el tema de compliance legal en materia fiscal y creemos que resulta ser una herramienta o puede consistir en una herramienta sumamente importante para prevenir todo este tipo de actuaciones, sobre todo hoy que han incrementado de manera importante los actos de fiscalización a cargo de las autoridades fiscales. Finalmente, y antes de presentar y darle participación a mi socio Fernando Ortiz, comentarles también que hoy, frente a la reforma de subcontratación publicada el año pasado,
en donde ahora la celebración de contratos de servicios especializados y la prohibición de servicios de subcontratación de personal, pues implica que este compliance fiscal lo tengamos todavía más actualizado, ¿no? Es decir, recuerden que frente a este tema tenemos la limitante en hacer deducible un gasto justamente si no existe evidencia de que el contrato de servicios especializados existe, si no existe evidencia de que los servicios efectivamente fueron prestados. Creo que hoy todo se cocina con la prevención en este compliance fiscal que con mucho gusto en el área, en BDO legal y el área fiscal y administrativa específicamente, nos dará mucho gusto estarlos apoyando en este tema. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho su atención y quiero dar entrada a nuestro socio Fernando Ortiz Calvo. Él es socio especialista del área laboral con muchos años de experiencia en este tema, en la atención de temas laborales, y nos va a hablar Fernando, pues básicamente de este tema del teletrabajo, el impacto que ha tenido en México y sus implicaciones. Adelante, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos aquí en BDO. Para mí es un gusto poder platicar con ustedes, aunque sea un ratito, pero muy valioso platicar con ustedes de este tema tan importante, de este tema que pues está muy en boga, es muy importante para muchas empresas, el tratamiento que se le debe dar, cómo nos debemos organizar, qué tenemos que hacer. Y bueno, pues comenzamos con la primera plantilla, en donde, bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo fue que llegó esta reforma y cómo se estableció. Se acordarán que todavía en enero de 2021, del año 2021, nos encontrábamos confinados por la pandemia, por COVID-19, y en ese momento en que coyunturalmente se dio y muy circunstancialmente se dio se publicó esta reforma de teletrabajo, pues nos encontrábamos confinados todos, ¿no? Entonces, pues se dieron muchas interpretaciones en ese momento de si de inmediato operaba, si no operaba de inmediato, porque pues todos finalmente nos encontrábamos confinados. Entonces, es importante destacar que, bueno, como les comentaba, esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021 y cuya obligatoriedad comenzó al día siguiente de su publicación, es decir, el 12 de enero de 2021. Y bueno, y con ello comenzaron entonces la obligatoriedad de esta reforma, ¿no? Primero tenemos que especificar, bueno, pues qué es el teletrabajo, qué definición es el teletrabajo, y lo cual es, pues, realizar las funciones remuneradas como teletrabajador, pero en un lugar diferente, en un lugar, ahora sí que diferente al centro de trabajo que normalmente se prestan los servicios, ¿no? Se tienen que reunir varias características. Obviamente esto es una modalidad para prestar el trabajo que se puede prestar a través de mecanismos de sistemas de la información, mecanismos de tecnología, de IT, a través de los cuales se pueden prestar este tipo de servicios de forma remota, ¿ok? Y siempre y cuando se cumpla la regla de que sea más del 40% de la prestación de los servicios en un lugar distinto al centro de trabajo, que normalmente podría ser el domicilio del propio trabajador, ¿ok? Entonces esto es una de las reglas que se tienen que cumplir para que sea considerado teletrabajo. Sí, una persona, muchas veces lo que habíamos escuchado con anterioridad es que hay empresas que todavía tienen sus políticas de home office y que ya existían previamente a la entrada en vigor de la reforma de teletrabajo. Pues el home office fue una figura que, como siempre, pues hemos copiado de algunos otros sistemas, de algunos otros países, en donde a algunos trabajadores se les daba la opción de una vez a la semana o una vez cada 15 días, pues pudieran los trabajadores tomar y desarrollar sus actividades desde su casa. Los viernes, por ejemplo, era muy común que los días viernes de cada semana o de cada 15 días se fueran alternando entre los compañeros de trabajo para poder brindar este trabajo de home office, ¿no? Que no estaba regulado, no se encontraba regulado en ninguna ley,
no se encontraba especificado en ninguna norma, y fue hasta esta reforma de teletrabajo que comenzó, como bien les digo, y que fue publicada el 11 de enero de 2021, fue cuando ya se le dio forma y ya se estableció, ahora sí, el prestar los servicios personales subordinados apoyado en tecnologías de la información, siempre y cuando sean en un mayor de 40%, ¿no? Mayor de un 40% de las actividades fuera del centro de trabajo. Bueno, obviamente se establecen dentro de esta reforma de teletrabajo obligaciones a las partes, ¿no? Hay obligaciones tanto a los trabajadores como a las empresas que se sujeten a esta modalidad para prestar los servicios de teletrabajo, que es una figura que en principio, y que así lo establece la norma, que así lo establece la ley, es una figura que es de manera voluntaria entre las partes, ¿ok? Es voluntario entre las partes, y si una de las partes no está de acuerdo en llevar a cabo esta modalidad de teletrabajo, pues no podrá efectuarse esta modalidad de teletrabajo. Si el trabajador no quiere prestar sus servicios en esta modalidad en trabajo a distancia, no podrá obligársele a prestar sus servicios bajo esta modalidad. Lo mismo, si una empresa no está de acuerdo, en que se presten los servicios de manera remota, pues no podrá efectuarse esta modalidad de teletrabajo, ¿ok? Se tiene que delimitar el teletrabajo, esto es muy importante, es un aspecto muy relevante. Se acordarán que cuando todo comenzó, el confinamiento comenzó, pues hubo un descontrol total entre las personas que nos incluimos. Pues obviamente no teníamos ni inicio de nuestro horario ni terminación. Entonces no teníamos horario ni de comidas y había un descontrol absoluto en cuanto a la prestación de este tipo de servicios remotos. Estábamos todo el día frente a la computadora y no sabíamos ni a qué hora entrábamos ni a qué hora salíamos. Bueno, pues esta reforma de teletrabajo ya nos establece y nos señala que tiene que haber especificados un horario de inicio y un horario de terminación. Eso es muy importante, delimitar exactamente los horarios de teletrabajo, los tiempos de descanso, lo que es la supervisión y desconexión digital, cómo nos vamos a estar en contacto con nuestro patrón, cómo vamos a estar en contacto nosotros como patrones con estos teletrabajadores, cuál van a ser los mecanismos, los medios para estar en contacto. Obviamente, la supervisión, no puede darse una supervisión a través de la cámara y a través de estar todo el día vigilando al teletrabajador para ver si realiza su trabajo. Las conexiones y la supervisión tiene que darse por otro tipo de mecanismos que no sean una invasión a la intimidad, un derecho a la intimidad, y eso es muy importante tenerlo en consideración. Sí podemos tener conferencias para tratar temas diversos del trabajo y tener conferencias como las que tenemos nosotros normalmente, como la que estamos teniendo ahorita, pero no podemos supervisar al trabajador de esta manera. Tenemos que tener otros mecanismos en donde se mande el trabajo a través de un correo electrónico, a través de alguna plataforma, a través de alguna aplicación. Y bueno, pues esto es lo que tenemos que tener también considerado. En la propia reforma se estableció que se emitiría una norma especializada, una norma oficial mexicana especializada en cuanto a condiciones generales de trabajo, en cuanto a salud en el trabajo de estos teletrabajadores dentro de los 18 meses siguientes a, a la entrada en vigor de esta ley. Entonces, que esto finalmente, finalmente ya se dio, o en un proyecto, se emitió la publicación de un proyecto el pasado 15 de julio de 2022, que es un proyecto de la NOM 37, ¿ok? Es un proyecto apenas, todavía no es definitivo y hasta el día de hoy no se ha publicado una NOM definitiva en cuanto a la NOM 37, que es el número que le correspondería a esta NOM. Perdón. Y bueno, pero ya nos dio algunos lineamientos que ya vamos a ver un poquito más adelante de manera muy general. Pero bueno, ya se dio un anteproyecto, un proyecto de NOM, en el cual vemos unos aspectos que relevantes de qué es lo que va a estar vigilando la autoridad al momento de efectuar las inspecciones en materia de teletrabajo. Si me puedes ayudar con la siguiente, Octavio, por favor. En donde vamos a poder verificar exactamente todos los puntos a analizar dentro de una inspección, ¿ok? Ahora,
dentro de las obligaciones que impuso la reforma de teletrabajo a todos los patrones fue, bueno, pues que el patrón tiene que proporcionar herramientas, tiene que proporcionar toda esta capacitación, instalar las herramientas de trabajo, capacitar a sus trabajadores en este tipo de modalidad de teletrabajo. Si bien es cierto, es increíble, pero pues todavía hay personas que no tienen esa capacitación para darle mantenimiento, para dar inicio a un servidor, para dar inicio a un sistema operativo, para dar inicio a una plataforma, a una aplicación. Por ello, tenemos que capacitar a los trabajadores que se encuentren bajo esta modalidad pues ahora sí que para que estén atentos y aptos para poder llevar y efectuar este tipo de modalidades de trabajo que es el teletrabajo, ¿no? Otra de las obligaciones muy importantes y que causó mucho furor, muchas interpretaciones, es que, bueno, cuánto se le tenía que pagar por concepto del pago de internet y de electricidad a los trabajadores. Como la propia reforma no estableció ningún tipo de cantidad alguna o de monto ni de periodicidad, bueno, pues aquí hubo muchísimas interpretaciones al respecto. La ley es obligatoria a partir del 12 de enero de 2021 y por supuesto que esta obligatoriedad de pagar la parte proporcional de electricidad y de internet, pues se da desde ese momento, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración, muchas empresas dijeron, oye, pues voy a pagar, yo estimo que un aproximado de tanto, sacaron sus propias reglas y dijeron, bueno, pues yo voy a pagar una cantidad aproximada de tanto. Por ello, en contravención también hay una obligación al trabajador de informar cuánto es lo que paga de electricidad un trabajador y cuánto es lo que paga de internet para que así hubiera una proporción más real, más aproximada a los números reales en cuánto es la cantidad que el patrón tiene que pagar a sus teletrabajadores por este tipo de servicios, ¿ok? Entonces, esto es importante saberlo, que bueno, hay maneras de determinarlo. Hay muchas empresas que han dicho, pues yo voy a pagar 800 pesos al mes. Hay quien ha dicho, yo voy a pagar 800 pesos al bimestre. Hay empresas que dicen, yo lo voy a pagar, pero a final de año, como si fuera un aguinaldo. ¿Ok? Entonces, como la propia ley, la propia reforma no nos indicó ni la metodología ni las cantidades, nos dejó libre este tipo de situaciones. Muchas empresas optaron por hacerlo así, ¿no? Entonces, ya sería cuestión de ver la operación de cada empresa para verificar y recomendarles. Si tuvieran ustedes alguna duda, ya con mucho gusto nosotros podemos orientarles. Es de acuerdo a la operación de las empresas, podemos recomendarles la mejor manera de efectuar este pago de esta parte proporcional de electricidad y de internet, de acuerdo a la propia operación de la empresa y de acuerdo también a lo que mayor se facilite, ¿no? Es una simplificación administrativa que nosotros podemos ayudarles con ello. Y bueno, esto es una parte importante de lo que se tomó. También se tiene como obligación para los patrones, pues que controlar la jornada laboral. Bien delimitar, como les decía antes, lo que tenía que ver con el derecho a la desconexión digital y de establecer los horarios y la jornada, pues controlar la jornada laboral con mecanismos, con aplicaciones, con plataformas, con los que podamos controlar efectivamente el tiempo que se prestan los servicios y obviamente fuera de esa jornada laboral, pues ya no podríamos nosotros como patrones exigirle más fuera de su jornada laboral a los teletrabajadores, ¿ok? Porque tienen un momento de desconexión, tienen un momento que también se les tiene que respetar de descanso para tomar sus alimentos, para descansar, sus momentos de que ya terminó la jornada laboral y pues a estos teletrabajadores hay que respetarse este derecho y por eso controlar la jornada laboral con varios mecanismos, aplicaciones, VPNs, aplicaciones, plataformas y otro tipo de mecanismos que se implementan para poder controlar la jornada. También tenemos que tener mecanismos de seguridad de la información. Ok, hay muchas empresas que ya a partir de esa reforma, hay muchas empresas que antes ya tenían sus plataformas, ya tenían sus sistemas de protección de documentos y control de protección de seguridad en la información, en donde, bueno, ya van alimentando todos los trabajadores los archivos con los cuales trabajan a través de una plataforma para que queden resguardados en diferentes servidores o en diferentes plataformas. Ahí podían establecerse.
todas estas obligaciones del patrón tienen que estar establecidas tanto en las políticas como en los convenios o contratos que se hagan en materia de teletrabajo, y por ello, pues es importante que se tengan considerado todos estos aspectos, ¿no? Ahora pasaremos a ver, pues, lo que son los impactos al trabajador, al teletrabajador. Exactamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el teletrabajador para dar cumplimiento a esta norma? Bueno, pues tiene que, obviamente, como en todos los casos, cuando uno no es propietario de ninguna herramienta ni de ningún bien, pues tiene que guardar y conservar las herramientas de trabajo en el estado en que se le entreguen, ¿no? Obviamente, pues con el desgaste del uso diario, con el desgaste normal que se les da a las herramientas de trabajo, pues es el desgaste normal, pero con eso no va a haber problema, pero pues el trabajador entrega el equipo lleno de chocolate, lleno de leche, porque se le cayó y todo esto, pues es que ya es un daño, ¿no? Ya no está obligado a conservar las herramientas de trabajo en un buen estado. Otro de los aspectos es, como les comentaba con anterioridad, informar de los costos de la electricidad y del internet, los costos que el propio trabajador tiene para poder conectarse, pues informar esto debidamente al patrón para que el patrón tenga conocimiento de exactamente cuánto es lo que cuesta, porque pues hay muchos proveedores de internet que pues tienen diferentes costos, y pues esto hay que estarlo vigilando, y por eso se le pide como una obligación a los trabajadores pues de informar sobre los costos de los insumos, ¿ok? Tienen también los teletrabajadores, que atender los mecanismos tanto de supervisión como de protección de datos que se designen y se señalen en la empresa. ¿Cómo es? Si, por ejemplo, el teletrabajador se tiene que conectar a una VPN, alguna aplicación al inicio de sus labores, alguna plataforma, tiene que atender estos mecanismos de supervisión, tiene que atender, oye, al final del día tienes que mandar todo lo que hiciste, todos los archivos con los cuales estuviste trabajando durante el día, tienes que mandarlos a cierta hora, pues tendrá que atender estos mecanismos de supervisión, y también tendrá que atender todos los mecanismos de protección de datos. Si se le pide al trabajador que tiene que subir o cargar todos los archivos en alguna plataforma, en alguna nube, en alguna aplicación que el propio patrón decida que ahí se van a guardar todos los datos y todos los archivos, ahí tendrá que especificarse y guardarse por parte del trabajador todo esto, ¿no? Estos son los más importantes, impactos. Es importante también comentar que, bueno, pues hay sanciones e inspecciones que va a realizar la Secretaría del Trabajo. En la siguiente lámina vamos a poder apreciar que, bueno, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la encargada de llevar a cabo y efectuar, debe llevar a cabo pues estas inspecciones, ¿no? Estas inspecciones para verificar que todos aquellos patrones que lleven a cabo esta modalidad de trabajo, que es el teletrabajo, pues cumplan con todos los requisitos que impone la propia ley, y que ahora que ya que se emita la propia norma oficial mexicana, que sea la definitiva y que no sea el proyecto, pues ya nos establecen multas que son acumulables por cada incumplimiento que detecte la propia autoridad, que van de los 40,000 a los 500,000 pesos. Como podrán ver, no son multas pues que sean cualquier cosa, sino que son de montos considerables y que son acumulables. Entonces, por ello la importancia en cuanto a que tenemos que dar esta cumplimiento a la norma. ¿Cómo lo vamos a dar? En la siguiente planilla vamos a verificar cómo vamos a dar cumplimiento nosotros como patrones a esta modalidad de teletrabajo. Bueno, lo que se tiene que hacer es, obviamente, registrar las herramientas de trabajadores. Señalar también dentro de los propios contratos de trabajo, convenios de teletrabajo, o en las políticas de teletrabajo, en los reglamentos interiores de trabajo, tenemos que señalar y especificar
precisamente qué herramientas le estamos dando a los trabajadores para que se especifique las características, modelo de todo lo que se le está proveyendo al propio trabajador, se establezca también cómo vamos a dar cumplimiento al pago de esa parte proporcional de Internet y de electricidad. Hay empresas que han optado por contratarse inmediatamente que salió la reforma del teletrabajo. Varias empresas de las que dan, por ejemplo, vales de despensa, sacaron una nueva modalidad y sacaron un nuevo producto con el cual se da y se paga, las empresas compran este tipo de talonario para pagar electricidad, para pagar internet, con lo cual también es válido pactarlo, y se puede realizar de manera. Lo importante es pactarlo de alguna manera, ¿ok? Los mecanismos se tienen que establecer dentro de estos contratos, dentro de las políticas, dentro del reglamento interior de trabajo, los mecanismos de control, cómo vamos a controlar la jornada, cómo se va a controlar el audio, cómo se va a controlar el video y cómo vamos a proteger los datos y la confidencialidad de todo lo que hemos platicado con anterioridad, ¿ok? Como último, en la última diapositiva, vamos a observar que, bueno, ¿cómo tenemos que establecerlo esto? Pues como yo les había comentado, dentro de los convenios, dentro de los contratos de teletrabajo, dentro de los propios reglamentos interiores de trabajo, hay veces que dentro del contrato colectivo de trabajo nos establece la ley que a través de los contratos colectivos de trabajo lo podemos establecer, ¿ok? Si no tenemos contrato colectivo de trabajo, pues bien podemos hacerlo en una política, bien lo podemos hacer en un reglamento. Y bueno, tenemos que establecer este tipo de mecanismos de protección de datos y de información en estos datos. Como último, pues vamos a ver en la última planilla, pues lo que estábamos platicando, ¿no? En cuanto a la NOM 37. La NOM 37 que acaba de ser publicada el pasado 15 de julio, pues nos establece los lineamientos más importantes. Si puedes apoyarnos con la siguiente diapositiva, por favor, Octavio. En la NOM 37 nos establece exactamente, pues de manera general, cuáles son las condiciones de seguridad y salud para los teletrabajadores, vigilar, autorización y verificación del lugar de trabajo, que se encuentren iluminados, que se encuentren con suficiente ventilación, que se encuentren con suficiente, que se pacten los horarios y la desconexión digital, todo esto que ya hemos platicado. ¿Y cómo vamos a capacitar a los teletrabajadores? La ley nos establece que por lo menos una vez al año debemos de capacitar a los teletrabajadores, por lo menos una vez al año. Entonces, bueno, estos son lineamientos ya muy generales que nos da la propia reforma. Y ahora sí, termino con mi exposición. Les agradezco mucho su atención por este pequeño espacio que nos dan. Esperemos tener más en el futuro. Y a continuación les presento a mi socio, que es Antonio Julián López Falcón, que nos va a platicar de la reforma laboral sindical. Y pues dejo adelante a Julián. Adelante, Julián. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este webinar. Un tema muy importante es el tema de la reforma laboral que tuvimos en el año 2019. Voy a tratar de ser muy concreto porque tenemos muy poquito tiempo y son muchos temas los que vamos a tener que abarcar, pero este tema no es menor, porque creo que lo importante es que ustedes sepan cómo impactan a las empresas y qué tienen que hacer las empresas ante esta reforma laboral que existió a los temas sindicales. Como les comentaba, en el 2019 una reforma laboral importante, en la cual varios ejes fueron los que se tocaron ahí y un importante fue el tema sindical. Y unos breves antecedentes es que México se adhirió al convenio 98 de la OIT el 20 de septiembre de 2018, en donde este convenio establecen diversas obligaciones a nuestro país para el cumplimiento de normas del trabajo y sobre todo con libertad sindical. Este es un primer antecedente que existió y que venía ya hablándonos de una posible reforma laboral en este tema sindical. El segundo antecedente es, como ustedes ya lo saben, el TEMEC. Si ustedes recuerdan, una forma en la cual tanto Estados Unidos como Canadá presionaba a México para realmente materializar esta firma, pues fue el tema sindical y que México realmente tuviera una reforma, y ellos aducían a México que existía un tema de dumping laboral. El dumping laboral pues simplemente era que la mano de obra en México
pues está mal pagada, es más barata que la mano de obra que existe tanto en Canadá como en Estados Unidos. Entonces, derivado de eso, los países pues presionaron a México para que realmente se impartiera o hubiera una reforma en materia sindical que pudiera ayudar a que estos salarios pues fueran más competitivos en nuestro país y evidentemente los 3 países que son miembros de este tratado pues puedan tener una igualdad en este tema de los salarios. Es por eso que el TEMEC fue una parte fundamental para que esta reforma existiera y como último es el famoso anexo 23, que es la garantía libre de asociación sindical y negociación colectiva. Este anexo fue algo fundamental en el TEMEC, algo que de última hora se estableció, en la cual se establecen las reglas por las cuales México debe cumplir y todos los demás países en temas colectivos. Realmente lo que Estados Unidos y Canadá y México dejaron escrito en este anexo es que debe haber un cambio en los países, debe haber un tema sindical con atención y en caso de algún conflicto existan estos famosos paneles internacionales que es donde se van a dirimir todos estos conflictos colectivos. Como ven, no es un tema menor, que es un tema internacional que impacta directamente a las empresas y que va a tener una repercusión para nosotros. Y como saben, dentro de las empresas y dentro de las empresas que se estén operando. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de la reforma? El objetivo de la reforma, pues es como viene en los tratados o como viene en el convenio que les comenté, es la democracia y libertad sindical, perdón. Adecuando los sindicatos que realmente no tengan una injerencia. ¿Qué quiere decir? Antes los sindicatos se elegían ellos mismos y los puestos venían heredándose. Ahora en esta reforma se establece que todas las elecciones de los líderes sindicales van a ser por medio del voto libre y secreto por parte de los trabajadores y que esta votación es para elegir a quiénes van a ser sus representantes sindicales. Esto no existía en nuestro país y ahora es algo que esta reforma establece. También la creación de un famoso Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro es una parte fundamental de los cambios que hubieron en esta reforma, porque este centro se va a encargar de poder registrar todos los sindicatos que existan, van a estar registrados en este centro federal. También los contratos colectivos que sean vigentes van a estar registrados en este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y al final, si no están registrados los sindicatos o los contratos colectivos en este centro, no van a poder operar ni van a tener una vida jurídica. Entonces, este centro evidentemente es fundamental para que esta impartición de justicia sindical o el cambio pueda desarrollarse. La siguiente, por favor. Otro de los objetivos de la reforma es la cancelación de los registros sindicales en caso de actos de violencia y extorsión. ¿Qué quiere decir? Que los sindicatos hoy en día tienen que tener lineamientos y que no puede existir actos de violencia ni agresiones como normalmente lo conocíamos en materia sindical, sino esto va a dar pie a que el propio centro pueda cancelar este registro a los sindicatos y los sindicatos pues desaparezcan y no puedan tener una participación en la vida de las empresas. Y el cuarto punto, el cuarto objetivo, que es fundamental, es una famosa constancia de representatividad, que es un prerequisito. ¿Esto a qué se refiere? Y aquí quiero profundizar un poquito más. Anteriormente, para que un sindicato pudiera emplazarnos a huelga, ya sea por firma de contrato colectivo que ellos consideraban que eran representantes de los trabajadores o que nos emplazaran a huelga por mejorar alguna condición de trabajo, lo que únicamente hacía el sindicato es presentar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y esta demanda procedía el estallamiento a huelga y el procedimiento se iba a llevar normalmente. Pero esto era un perjuicio para la mayoría de las empresas porque podían cerrarnos en lo que estaba la huelga hasta que se resolviera el conflicto. Y muchas veces nosotros sabemos que los sindicatos que hacían este tipo de emplazamientos ni siquiera los conocíamos, ni siquiera eran personas que realmente representaran a los trabajadores, sino eran estos famosos sindicatos que literalmente se dedicaban a extorsionar. Bueno, una parte importante de esta reforma es evitar este tipo de cuestiones y que para que un sindicato nos pueda emplazar a huelga, ya sea por firma de contrato colectivo o por mejoras de condiciones, tiene que tener una constancia de representatividad. Esta constancia de representatividad es un documento en el cual debe constar mínimo el 30% de los trabajadores que están apoyando este sindicato, en la cual
cuando se presente ante el centro, debe estar debidamente firmado e identificado todos los trabajadores. Esto da una garantía en virtud de que realmente el sindicato que nos va a emplazar tiene la representatividad de las personas y no se trata únicamente de una extorsión como antes se hacía. Entonces, este es un cambio muy significativo y muy importante para que un sindicato pueda actuar en alguna empresa, no lo haga como lo venían haciendo en un tema, como les comentaba, de extorsión. La siguiente, por favor. Otro tema importante fuera de los objetivos es esta famosa legitimación de los contratos colectivos. Esto es algo que muchas de las empresas que nosotros estamos asesorando, muchos de nuestros clientes nos preguntan qué es esa famosa legitimación de los contratos colectivos y qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, el fundamento se encuentra en el artículo 11 transitorio del decreto a la reforma de 2019 y se encuentra en el 390 ter de la Ley Federal del Trabajo. Ahí nos establece que este proceso de legitimación va a ser aplicable a las empresas que tengan contratos colectivos. Hay empresas que tienen contratos colectivos, lo que llamamos vigentes, es decir, que sí existe una vida sindical dentro de las empresas, existen negociaciones cada año y esto las empresas pues conocen cómo es el tema o la vida sindical. Hay empresas que tienen contratos colectivos de trabajo en los cuales no son activos, son los famosos sindicatos blancos o de protección, y las empresas tienen estos contratos al día de hoy y muchas empresas ni siquiera saben que los tienen. Bueno, estas empresas, tanto las que tienen vida sindical como las empresas que no hay vida sindical, pero hay un contrato colectivo, les va a aplicar el procedimiento de legitimación. Y es un procedimiento en la cual el contrato colectivo tiene que registrarse ante este centro federal que ya les comentaba y tiene que tener esta representatividad de los trabajadores, es decir, que los trabajadores voten, que están de acuerdo del contrato colectivo, que lo conocen y que les es aplicable. Este efecto lo que va a tener es que si tengo yo un contrato colectivo de protección o un sindicato blanco, como lo conocemos, pues no pueda yo legitimar y ese contrato se extinga. Y también va a provocar que las empresas pues estén frente a un procedimiento colectivo que un sindicato quiera realmente representar a los trabajadores y que quiera firmar este contrato colectivo que tiene y que hasta el día de hoy no tuvo una actividad. Entonces, este procedimiento tiene un término, la ley nos dio un término de 4 años que empezó en el 2019 y termina en mayo del 2023, por lo cual es importante que como empresa sepamos en materia colectiva qué es lo que tenemos. Como les comenté, muchas veces las áreas de recursos humanos o los propios directivos de las empresas no saben si tienen un contrato colectivo y este tema pues tenemos que atenderlo porque se puede convertir en un problema mayúsculo si nosotros no tenemos visualizado este tema, ¿no? Hay veces que un abogado recomendó, oye, ten un sindicato para que no tengas ningún problema, se tiene el contrato colectivo, pero no se sabe en qué términos. Entonces, este procedimiento de legitimación es importante revisarlo y que las empresas puedan conocer si tienen que hacer algo a raíz de esta legitimación o no tienen nada que hacer. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son los sujetos de impacto de la reforma? Pues evidentemente los sindicatos que tienen que hacer un cambio estructural importante, que tienen que alinearse a todas las disposiciones laborales nuevas, los trabajadores que van a tener una participación activa ya para escoger si ellos quieren ser parte de un sindicato. Recordemos que las personas que pueden ser parte de un sindicato son todas aquellas que no sean puestos de confianza y ellos pueden decidir si quieren a un sindicato, apoyar un sindicato y con este 30%, que es lo que les hablaba, la representatividad, el sindicato va a poder demandar una titularidad de contrato colectivo dentro de nuestras empresas. Entonces los trabajadores, pues evidentemente tienen una participación muy activa en esta reforma y las empresas, pues son las empresas que al final, si un contrato colectivo es demandado y se va a activar ese contrato colectivo, pues tienen que hacer muchos cambios estructurales y evidentemente aprender a convivir con los sindicatos y a las exigencias. Lo llamo así, que no debe ser una exigencia, sino al final del día son negociaciones que van a existir entre los trabajadores por medio del sindicato y las empresas. Entonces, las empresas evidentemente tienen un impacto que hay que atender y que hay que revisar de manera profunda. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las acciones a seguir por parte de las empresas o que nosotros recomendamos que las empresas deban tener a raíz de esta reforma? Para lograr una cercanía, atención personal a los sindicatos, es decir, si existe un sindicato, hay que conocer
si tenemos un contrato colectivo, cuál es el contenido del contrato colectivo, evaluar si se va a legitimar este contrato colectivo, si va a ser vigente o no, y realizar el proceso de legitimación. Es como les decía, hay empresas que no saben si tienen un contrato colectivo o no. Esto es lo primero o el primer paso que las empresas deben saber. ¿Existe un contrato colectivo o no existe? Yo sé que no existe porque no hay una persona aquí de un sindicato, no hago negociaciones, pero eso no quiere decir que existe un contrato famoso de protección, que hoy en día ese tema se tiene que atender. ¿Okay? La siguiente, si no existe actividad sindical en las empresas, se debe valorar si se activa estos sindicatos, es decir, si va a haber un sindicato que nos va a representar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar la opción como empresarios o las empresas de no tener un contrato colectivo, pero no es una decisión de las empresas, es una decisión de los trabajadores. Entonces, los trabajadores al final pueden adherirse a un sindicato y solicitar que el contrato colectivo sea aplicado dentro del sindicato. Entonces, nosotros tenemos como empresa saber cuál es nuestro clima laboral, saber negociar si es que existe un tema sindical, pero sobre todo tener un área de recursos humanos muy actualizada en estos temas. Si yo tengo un área de recursos humanos que no tiene conocimiento de todos estos procesos, puedo tener un tema sindical, puede haber trabajadores que quieran adherirse a un sindicato y que a lo mejor el sindicato no sea el mejor sindicato, sea un sindicato muy agresivo que pelee condiciones muy elevadas para los intereses de la empresa, por lo cual el área de recursos humanos es muy importante que esté debidamente asesorada, que tenga todo el contexto. Digo, es muy poco el tiempo que tenemos para hablar a profundidad de esto, pero es un tema muy largo. La siguiente, por favor. Y por último, el tema sindical, creo que es un tema que va a tener un impacto, tiene un impacto en este tiempo, creo que tenemos que atenderlo, creo que las empresas deben, como les decía, estar debidamente asesorados y saber si a mí como empresario, si a mi empresa tengo un tema colectivo o no tengo un tema colectivo. Teniendo esa información, yo sé si puedo actuar de alguna manera o tengo que tener un tipo de actuación. Otros temas relevantes en materia laboral, que los estaremos nosotros dando otros webinars en los cuales podremos a profundizar estos temas, son un compliance laboral. Todas las empresas, como nos hablaba José Luis de un tema de compliance fiscal, existe un compliance en materia laboral en la cual las empresas deben saber cómo están paradas en los temas laborales, cómo actuar ante una inspección del trabajo, porque este año se van a venir muchas inspecciones del trabajo. Y por último, un cambio de importación a la justicia, ya desaparecen los tribunales, perdón, las juntas de conciliación y bien los tribunales laborales. Estos temas los hablaremos más adelante. Y a continuación dejo a nuestro socio Nicolás Guerrero, nuestro socio especialista en materia de seguridad social. Él está en la oficina en Querétaro, lo dejo para su exposición. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Julián. Buen día a todos los participantes. Seré muy breve en este tema obviamente, todavía faltan algunos temas y para ser respetuoso con el tiempo. Entonces, en primer término, es evidente que la reforma de subcontratación laboral cambió muchos aspectos en cuanto a las reestructuras corporativas de las empresas. Derivado de esto, el seguro social a nivel nacional tiene un sistema de fiscalización, un programa de fiscalización para efectuar o verificar la correcta clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. Como seguramente es de su conocimiento, la clasificación o las cuotas del seguro de riesgos de trabajo se pagan de acuerdo a una prima de riesgo que se determina de acuerdo a la actividad económica preponderante que realiza la empresa. Si una empresa realiza manufactura o es manufactura de televisores, obviamente tiene un mayor riesgo a otra empresa diversa que realiza actividades meramente administrativas o servicios técnicos. En este supuesto, la empresa de manufactura se va a clasificar de acuerdo a su actividad y la ley del Seguro Social establece 5 clases de riesgo. El riesgo, la clase 1 es para aquellas empresas que tienen un riesgo bajo. Por ejemplo, todas aquellas empresas que realizan servicios administrativos y técnicos.
y una clase 5, que es la de mayor riesgo para aquellas empresas, como podemos decir la construcción. Entonces, quedamos que las empresas se van a clasificar de acuerdo a su actividad preponderante. Hay otro punto donde están las prestadoras de servicio, que lo podemos ver como el outsourcing. El outsourcing que presta servicios, obviamente, la ley del Seguro Social establece que estas empresas se van a clasificar de acuerdo a la actividad más riesgosa que realizan los trabajadores. En este punto, pues, hay empresas que suministran personal a clientes, ya sea administrativos o en el caso operativos. Aquí estas empresas, antes de la reforma, se podrían clasificar de acuerdo a su actividad de riesgo. Podrían tener 5 clases de riesgo. Ya a partir de lo que es la reforma, ya se suprime esa facilidad, y ahora únicamente se van a poder clasificar de acuerdo a la actividad preponderante. La siguiente, por favor, Octavio. Muy bien, entonces, como ustedes saben, a partir del abril de 2021 existe la reforma de subcontratación laboral. Esta reforma lo que hace es, se prohíbe la subcontratación laboral. Ya nos dice la ley, ya no vas a poder suministrar personal. Únicamente lo que vas a poder hacer es prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas. La siguiente, por favor. En este supuesto, ya con la provisión del suministro de personal, lo que hacen las empresas es que adquieren directamente a los trabajadores que les prestaban el servicio, y por tanto hay una reestructura corporativa. Entonces, las empresas de outsourcing muchas veces estaban mal clasificadas, o en su caso proporcionaban empleados con diversas operaciones, y por tanto se movía la clase de riesgo. Entonces, aquí lo que el Seguro Social está, en este momento, lo que está tratando de hacer es verificar que efectivamente las empresas, las que adquirieron los trabajadores, se encuentran correctamente clasificadas para efecto de la determinación y pago de las cuotas en el seguro de riesgos de trabajo. ¿Cómo lo está haciendo en la práctica el Seguro Social? A través de 3 supuestos. Envía un oficio de invitación a todas las empresas donde les dice, oye, te invitamos para que verifiques si efectivamente estás correctamente clasificada en el seguro de riesgos de trabajo. Aquí es muy importante que en el caso de que les llegue la invitación, revisen al interior ver si efectivamente se encuentran correctamente clasificados, porque probablemente tengan trabajadores de que caigan en diversas clases de riesgo de las que comentamos, y por tanto deben atender la clasificación, como lo comentamos, a su actividad preponderante. Un ejemplo en el caso es de todas las empresas tienen lo que es mensajería, un mensajero. Vamos a suponer que una empresa que se dedica a las actividades administrativas o servicios técnicos tenga un mensajero. No por el hecho de ser mensajero se va a clasificar en una clase 2, sino que se debe de clasificar de acuerdo a donde tenga más trabajadores, o su actividad, su core business, o su actividad preponderante. En este caso debería de clasificarse en clase 1, donde se ubican a las empresas que realizan actividades administrativas. Entonces, cuando le llega la invitación, lo que hace el Seguro Social es manda una primera invitación. Nuestra recomendación es que verifiquen si están correctamente clasificadas. Únicamente lo que se tiene que hacer es contestar al Seguro Social comentando que ya se revisó internamente lo que es las actividades y se encuentran correctamente clasificadas. En el supuesto de que no están correctamente clasificadas, nosotros recomendamos que acepten la invitación y se haga una corrección patronal, porque uno de los beneficios que tiene la invitación es precisamente que únicamente se van a corregir por el ejercicio fiscal actual y uno anterior.
Sin embargo, si si no se acepta la invitación y el seguro emite una resolución de rectificación de clase, obviamente el seguro puede rectificar los 5 años atrás, que es el término que tienen las autoridades fiscales para ejercitar sus facultades de comprobación. Entonces es muy importante que revisen al interior si están correctamente clasificados o no para determinar qué estrategia seguir. Otro de los actos de fiscalización es la revisión de gabinete. Ahí el Seguro Social lo que solicita es se presente información respecto de la clasificación o las actividades que realiza la empresa para determinar si se encuentra correctamente clasificada. En este punto es muy importante revisar la documentación que se va a entregar para que no encienda el foco rojo del Seguro Social y pueda realizar una reclasificación de clase. Y otro de los temas o de los actos de fiscalización del IMSS es a través de la revisión secuencial que hacen al dictamen del Seguro Social. Ahí prácticamente lo que revisan, en la parte de lo que es el dictamen, hay un anexo que viene precisamente especificando la clasificación de la empresa. Entonces, se tiene que llevar colaborar con el dictaminador para ver qué información se va a presentar y esa información no pueda derivar una resolución de rectificación de clase. Como ustedes saben, obviamente el seguro de riesgo de trabajo es un seguro en el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social puede obtener mayor recaudación. Por tanto, este tema es muy importante porque una rectificación de clase, sobre todo en una empresa que tenga bastantes trabajadores, una plantilla numerosa de trabajadores, lo podrían iniciar o podrían tener una repercusión económica muy considerable dependiendo de la plantilla de trabajadores y determinando la clase a lo que se va a rectificar. Como les comentaba, la clase 1, la prima media que se determina es 0.54. En la clase 5, que es la de alto riesgo, es de 7.58. Entonces, como ven, son 7 puntos porcentuales en cuanto a lo que es la prima, y en una empresa que tenga una plantilla laboral numerosa, pues obviamente la contingencia es bastante grande, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Por último, obviamente, en el caso del que el Seguro Social determine una resolución de clasificación, se tienen los medios de defensa que establece la ley del Seguro Social. En primer término, es una solicitud de desacuerdo, donde se tienen 15 días hábiles para impugnar la resolución a partir de que se notificó la resolución de rectificación. El siguiente medio de defensa es el recurso de inconformidad, que al igualmente se tienen 15 días hábiles para promover el medio de defensa a partir de que fue notificada la resolución de rectificación. Estos dos medios de defensa no los recomendamos mucho porque es el Seguro Social el que los conoce de ellos y resuelve, o sea, el Seguro Social es juez y parte. Sin embargo, tenemos otro medio de defensa que es el juicio de nulidad. Este juicio de nulidad se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del cual se tienen 30 días hábiles para promover la demanda de nulidad en contra de la resolución de rectificación. Entonces es muy importante tener presente los medios de defensa para el caso de que el Seguro Social emite una resolución de rectificación de clase y por ende aumente la prima de riesgo para la determinación y pago de las cuotas, para poderlo impugnar y no consentir la resolución. Este es básicamente a grosso modo lo que es el tema que me tocó abordar referente a lo que es la resolución de rectificación de clase. La siguiente, por favor. Ahora le daré la palabra a mi colega Jorge Zubarán, que les comentaré el tema de aspectos corporativos a considerar en la operación de una sociedad inexistente. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, es un placer. Bueno, pues tenemos poco tiempo, entonces procedo a tratar los siguientes temas lo más resumidos posibles.
Bueno, primeramente la adecuada organización corporativa y estructural. Bueno, aquí primeramente en cuanto a registros societarios es muy común encontrar una desactualización y falta de atención al detalle en la organización de registros corporativos y las decisiones corporativas plasmadas en decisiones de accionistas y del consejo. Usualmente el descuido en estos aspectos deriva en corto o a largo plazo en impedimentos para poder llevar a cabo adquisiciones, joint ventures o sinergias entre empresas, lo cual resulta demasiado costoso para las mismas. Esto puede ser evitado a tiempo y con prevención, sobre todo en empresas tecnológicas, las cuales tienen un gran movimiento de capital y pueden ser objeto de grandes inversiones. Y pues de esta manera evitamos red flags en procesos de due diligence. Después, es importante recalcar que la buena organización de los contratos internos de las empresas, y me refiero a aquellos que son entre empresas del mismo grupo, asegura que los procesos de revisión legal y fiscal se lleven a cabo sin mayores complicaciones. Es importante recalcar que la falta de cumplimiento a estos requisitos fiscales y legales, sobre todo en cuanto a precios de transferencia y tratamiento de operaciones en condiciones de igualdad o arm's length, lleva a que las operaciones comerciales o las inversiones o adquisiciones se vean retrasadas o imposibilitadas muchas veces, lo que de igual manera conlleva un gran costo. Después, posteriormente tenemos el análisis de riesgos, que es un tema que va creciendo exponencialmente en las empresas y va de la mano con el siguiente tema que vamos a abordar en la diapositiva siguiente, el cual es compliance. Cada vez es más común que las empresas cuenten con un manager de riesgos, ya que no solo es importante llevar políticas de compliance, sino además determinar los riesgos derivados del incumplimiento a las mismas. La determinación de riesgos no sirve, bueno, sirve no solo para determinar riesgos regulatorios, sino también comerciales. Hemos visto en muchas ocasiones que aunque el incumplimiento a una política interna de la empresa no conlleve mayores riesgos estrictamente legales o regulatorios, implica grandes riesgos comerciales. Por ejemplo, en empresas tecnológicas o proveedores de empresas de tecnología es cada vez más importante mantener un cumplimiento de imagen que no afecte la relación comercial con dichos clientes. Incluso hemos visto que la falta de cumplimiento deriva en muchas ocasiones en la terminación de la relación comercial. Y bueno, ¿por qué menciono tanto a las empresas tecnológicas? Pues porque bueno, este tipo de empresas son las que tienen un exposure más grande en cuanto a la imagen frente a los mismos usuarios, clientes. Digo, aunque no dejo por fuera otro tipo de empresas, todas las que tienen certificaciones. Posteriormente, en cuanto a due diligence, como consecuencia de los puntos anteriores, en caso de que en conjunto con sus asesores legales o fiscales sea conveniente, siempre recomendamos llevar a cabo una revisión preventiva del cumplimiento a normas, organización de registros y cumplimiento a políticas internas, las cuales a continuación entraremos un poco más a detalle en la diapositiva de compliance. Creo que aquí nos pasamos en la diapositiva, seguimos en la 1. Si se pueden regresar, por favor. Entonces, ahorita vamos a avanzar. Entonces, bueno, en cuanto a la sección del due diligence, la revisión ayuda a que en un futuro la empresa evite sanciones o afectaciones a relaciones comerciales e inclusive una reducción de costos operativos de la empresa al determinar riesgos que puedan deteriorar el patrimonio o crecimiento de las mismas. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a compliance, el compliance es un esquema de organización, regulación interna y externa y supervisión empresarial que se orienta o va encaminado a determinar el cumplimiento de las normativas, no solo regulatorias o legales, sino también internas que se tomen. El compliance tiene como objetivo garantizar que todos los niveles de la empresa se adapten legítimamente al cumplimiento de las políticas y procedimientos. La importancia de esto es evitar y prevenir conflictos derivados de la actividad comercial, financiera, de malas conductas o prácticas, de negligencia por parte de los empleados, falta de cumplimiento de leyes, entre otras cuestiones. Aquí existen diversos tipos de compliance y la determinación de qué tipo de compliance o qué tipo de políticas serían necesarias en una determinada sociedad dependen de muchos factores, incluyendo el tamaño, giro, relaciones comerciales, certificaciones, como mencionaba, etcétera. Hay empresas que tienen muchísimas más tipos de políticas internas que otras, entonces eso debe ser determinado a detalle con cada empresa. Bueno, aquí inicialmente la revisión del cumplimiento de las regulaciones corporativas es necesario para todas las empresas que deseen tener una sanidad empresarial.
Aquí existe un punto importante que se deriva de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa. Usualmente muchos contratos con inversionistas o proveedores incluyen restricciones operacionales o restricciones a cambios de control o cambio de giro. Estas restricciones o restricciones a nuevas inversiones o de no competencia. Este tipo de cláusulas usualmente no son revisadas a fondo y muchas veces los funcionarios de ventas o de contrataciones firman estos contratos sin tomar en consideración las mismas. Y en muchos casos, aun y cuando sean advertidas, con tal de cerrar el negocio lo antes posible, pues estos mismos funcionarios evitan una revisión a fondo de las mismas, lo cual es desafortunado. Por esta razón, además de la revisión de los contratos y determinar estas restricciones, en ocasiones lo que hemos hecho es realizar cursos de cumplimiento a políticas contractuales para los funcionarios involucrados en la negociación y firma de contratos. Posteriormente, en cuanto a las políticas internas, como se mencionó, existen una gran cantidad de políticas. Sin embargo, aquí mencionaremos aquellas que son las más relevantes en la actualidad para muchas empresas, siendo la primera, pues obviamente el código de ética, que siendo el de mayor relevancia puede englobar distintas áreas de compliance. El código ético presenta la filosofía corporativa que incluye los objetivos, la identidad de la compañía y que orienta al desempeño de los funcionarios y directores en la marcha de la misma. Después puede haber la política de compras y ventas, que como dijimos es para disminuir el riesgo de contrataciones con cláusulas no convenientes. También tenemos, en cuanto al tema de las regulaciones para prevenir el lavado de dinero, que es el siguiente punto. El mismo es demasiado extenso y en sí mismo nos llevaría pues horas profundizar en el mismo. Sin embargo, es conveniente mencionar que además de las regulaciones mexicanas, las cuales son obligatorias no solo en relaciones con el gobierno, sino también entre particulares y relaciones comerciales o con proveedores, es necesario que en caso de tener relaciones con proveedores o con clientes extranjeros, muchas veces se deba cumplir con regulaciones como la FCPA, que es el Acta de Prácticas Corruptas en el extranjero, o el Acta de Antisoborno del Reino Unido. Entonces, eso debe ser determinado y revisado a detalle en caso de ser necesario. De igual manera, siguiente punto es, aquí es importante cumplir con el establecimiento y publicación o entrega de la política de privacidad y uso de datos personales, ya que este es un tema muy sensible en cuanto al establecimiento de sanciones y últimamente se han dado casos con sanciones muy elevadas, entonces debe ser tomado muy en serio por todas las empresas. Después, en la actualidad, es cada vez más común establecer políticas de retención de información, tanto contractual, comercial, con clientes de empleados, comunicaciones, uso de website, aplicaciones. Y esto sirve en gran medida para que se pueda realizar una investigación interna acerca del cumplimiento de las políticas y llevar un control de los riesgos mitigados. Entre otras políticas, también voy a mencionar, para resumir, no las voy a comentar ya que nos queda poco tiempo, pero pueden haber otras como la política de comunicaciones externas, publicaciones, política de gestión de riesgos, de gestión de servicios tercerizados, con quién se contrata o se subcontrata pues la realización de ciertas partes de la operación de la empresa, políticas de reembolso, de recursos humanos, de tecnologías de la información y el uso de las mismas, política de viajes, etcétera. Puede haber distintos tipos de política. Continuamos con la siguiente, que ya es la última y bueno, me queda un minuto, entonces de manera breve mencionaré algunos aspectos relevantes en cuanto a la organización de las empresas y la estructura corporativa. Aquí, en cuanto a la revisión de la estructura operacional, siempre conviene realizar un análisis de cuál es la mejor estructura. Muchas veces nos encontramos con empresas que tienen distintas áreas y tipos de operaciones mezcladas en una misma sociedad y usualmente esto no es conveniente operacionalmente, ya que se confunden activos, ingresos, gastos, y esto impide tener una buena organización dentro de la misma, sobre todo para cuando se quiere hacer un spin-off o una separación de dos áreas de la misma empresa porque una no es conveniente o ya no es redituable para la misma. Después, también es importante determinar si es necesario constituir sociedades adicionales u otro tipo de vehículos corporativos que aseguren la eficiencia mayor en las operaciones de la empresa, incluyendo separar actividades o áreas de operación o la venta de activos entre empresas del grupo. Y bueno, pues últimamente para esto es necesario la preparación de contratos entre empresas del mismo grupo. Las escuelas, pues como dijimos, deben de cumplir con ciertos requisitos legales y fiscales que pues en su momento deben de ser analizados a detalle.
Pues bueno, creo que con esto estamos terminando. Me pasé un poco de tiempo. Bueno, disculpen y les agradezco mucho la participación. No, muchas gracias, Jorge, muy buena tu participación. Muchas gracias a todos los panelistas. Queremos aprovechar, como les comenté al inicio, queremos aprovechar estos minutos que nos quedan para ir abordando algunas preguntas que durante toda esta hora y media, que bueno, hora 20 minutos nos han estado formulando. Entonces, me gustaría empezar contigo, José Luis. No sé si tú ya tengas ahí la pregunta. José Luis Sánchez. Muchas gracias. Bueno, alguien de nuestros amigos, de nuestros clientes, nos pregunta textualmente, ¿cuál es el beneficio que pudiera tener un contribuyente al momento de que decide corregir su situación fiscal ante cualquier autoridad? Pues básicamente el beneficio en este sentido consiste en evitar sanciones por parte de la autoridad. Evitar sanciones por parte de la autoridad, el corregir la situación fiscal de forma espontánea, evita que se generen multas y además un beneficio importante al hacer una corrección, si es que la corrección se hace adecuadamente y la autoridad acepta la corrección y la califica como buena, pues es que cerramos la posibilidad propiamente para que en ese periodo corregido la autoridad inicie actos de fiscalización porque se entiende que ese periodo en especial fue corregido a beneficio y bajo la autorización de la propia autoridad fiscal. Muy bien. También recibimos, la estoy tratando de agrupar, Fernando, varias preguntas en relación al apoyo para el teletrabajo. Eh, Si quieres, te las platico rápidamente. Rodolfo Arizmendi nos pregunta, ¿el pago que se realiza por teletrabajo integra y grava? En ese mismo sentido, más adelante nos pregunta, este, déjenme llegar a ella, Carmen Mora, ¿el apoyo de la ayuda no debería estar grabado? O si no se estableció un monto por el gobierno, entonces el padrón puede darlo como él quiera, es decir, en dinero o por medio de una tarjeta de vales. Creo que puedes hacernos, si nos regalas tus comentarios, Fernando, sobre este par de preguntas que nos hacen nuestros clientes. Con mucho gusto. En cuanto a la primera pregunta, mi querido Jaime, se integra y grava. No integra salario porque esta no es una prestación, ¿ok? El pago de esto es una herramienta de trabajo que sirve a los trabajadores precisamente para pagarles la parte proporcional de electricidad y de internet que ocupan. Por lo tanto, no integra salario porque no es una prestación, sino más bien es una herramienta, ¿ok? Desde el punto de vista de si graba o no graba, aquí lo que tenemos que hacer es, en principio, pues obviamente no podemos hacer deducible, por ejemplo, un recibo de pago de electricidad del propio trabajador y la empresa no lo podría hacer deducible porque finalmente el recibo de electricidad viene a nombre del trabajador o de su inquilino en su caso, ¿no? O de donde viva. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muchas veces, y como les había platicado durante la exposición, hay empresas que tienen a su servicio como los vales de despensa, ¿no? Entonces uno como empresa contrata los servicios de estas empresas en donde ya se dan los vales de electricidad, vales de internet, ya se les llama vales de internet, Efectinternet o de este tipo de servicios donde ya como empresa los podemos hacer deducibles. También hay otras opciones en cuanto a los recibos de nómina, los FDIs, nos permite establecer algún tipo de otra opción adicional dentro del propio recibo y esto lo podemos utilizar también dentro de los propios convenios que se establezcan o en las políticas que se establezcan de teletrabajo, definir que en los FDIs se establecerá como otro tipo de entrega, otro tipo de concepto, este tipo para que también pueda ser deducible para efecto de la empresa.
esto es lo que pudiéramos hacer, otro mecanismo fiscal que pudiéramos auxiliarnos para poderlo hacer deducible desde el punto de vista patronal, ¿ok? Entonces, esto creo que aquí abordo las dos cuestiones, si te parece bien, querido Jaime. Sí, sí, y obviamente aquí nos han estado preguntando si el material va a estar disponible. Sí va a estar disponible, de hecho se les va a enviar a todos los participantes un correo de agradecimiento con la liga para poderlo bajar. Y por supuesto tienen ahí los datos de todos nuestros expertos para que contactarlos directamente y ya profundizar en la situación particular de cada una de sus empresas, ¿no? Julián, nos preguntan algo que parece ser muy sencillo, pero creo que te va a llevar un poquito de tiempo. ¿Todas las empresas deben de tener contrato colectivo? Y yo le añadiría, todas las empresas deben de tener sindicato. No sé si nos quieras comentar algo al respecto, Julián. Sí, gracias, Jaime. No, todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a que el contrato colectivo sea aplicable dentro de la empresa. Eso sí, todos los trabajadores tienen ese derecho. Aquí el punto fino, Jaime, está en la cuestión si los trabajadores que nosotros tenemos como empresa, que no sean trabajadores de confianza, que ellos no pueden participar en un tema sindical, quieren afiliarse a un sindicato y que el contrato colectivo sea aplicable. Ese es el punto fino. Si las personas que nosotros tenemos no quieren ser parte de un sindicato, las empresas no tienen por qué vivir o convivir con un sindicato ni hacerles aplicables el contrato colectivo, siempre y cuando los trabajadores no lo requieran. Ese es el tema por lo cual les comentaba que el área de recursos humanos debe a profundidad saber el clima laboral, cómo está el clima laboral dentro de las empresas, para saber si yo tengo la posibilidad, tengo un riesgo de que un sindicato pueda representar a los trabajadores y tener que tener una actividad sindical recurrente, o en su caso yo no tengo ningún problema y no tengo la obligación de que aplique un contrato colectivo dentro del centro de trabajo. Eso sería a grandes rasgos de explicación, Jaime. Muchas gracias, Julián. Nicolás, nos hacen una pregunta que creo que no se refieren al certificado digital. La voy a formular de esa forma. Dice, buenas tardes, nos preguntan, hola, ¿cómo hago para obtener el certificado? Imagino que es el certificado digital ante el IMSS, pero por favor tus comentarios serían buenos al respecto. Sí, claro, Jaime. Yo creo que sí es referente al certificado digital. El certificado digital es para hacer los trámites altas, bajas ante el Seguro Social a través de Internet. Cuando se da la transferencia de empleados con la reforma laboral de una empresa a otra, se podría hacer de dos formas lo que es la transferencia o el trámite ante el Seguro Social. Uno, a través de la firma electrónica avanzada del representante legal, y esto tenía el beneficio de que no tendrían que acudir físicamente a las oficinas del Seguro Social. Y el otro medio, como podría ser, es acudir físicamente a las oficinas del Seguro Social. En el primero de los casos, cuando se hacía a través de la firma electrónica, no te daban un certificado digital, porque prácticamente para hacer los movimientos tendrías el medio o el canal sería la firma electrónica del representante legal. En este caso, si se hizo la transferencia de empleados a través de la firma electrónica avanzada del representante legal, lo que nosotros sugerimos es acudir a la subdelegación que le corresponda para solicitar el certificado, pero esto se tendría que hacer a través de un escrito. Comentar que el trámite de transferencia hizo a través de la firma electrónica y se requiere para realizar los trámites el certificado digital. Esta es la respuesta a la pregunta. Nicolás, gracias por precisar. Jorge, ya nos quedan unos minutitos nada más. Quiero aprovechar, Jorge, que nos hacen una pregunta aquí en el chat. Estimado Jorge, en una fusión de empresas entre la empresa de servicios especializados y su cliente, ¿qué puntos debemos considerar para llevar a cabo o no dicha fusión?
Bueno, pues aquí en cuanto a fusiones resulta un poquito complicado, pero resumiendo y el tema principal con el que nos hemos encontrado en funciones, sobre todo en dos empresas que son del mismo grupo, sobre todo en la empresa de servicios especializados u cualquier otra empresa que forma parte del mismo grupo corporativo, es lo más complicado y lo más sencillo, tener cuidado en las valuaciones. Tener cuidado en las valuaciones de los activos y sobre todo en los pasivos. Eso es lo que muchas veces impacta de manera enorme en la operación futura después de que la sociedad se fusionó y en la fusionante. Aquí se tienen que detectar exactamente cuáles son, pues bueno, los activos, los pasivos y sobre todo esto viene de tener un buen registro de todos los contratos de las sociedades fusionadas. Entonces, bueno, creo que esa sería la respuesta y deriva justamente del tema de un buen compliance y una buena organización corporativa, que es la que lamentablemente no se tiene tan fácil. Totalmente de acuerdo, Jorge. Muchas gracias por tus comentarios. Eh, Gracias. Quería aprovechar también unos segundos y robarles unos segundos más de su tiempo a todos los que estamos aquí. Le quiero pedir que a José Luis Sánchez, director de la práctica legal de BDO, que nos explique un poco los servicios que estamos incorporando al menú de servicios que nuestra firma ya les ofrece. Como saben, BDO no nada más se limita a cuestiones fiscales, legales, tenemos auditoría, el área de control financiero, consultoría, riesgos, forensic. Entonces, esta nueva área que José Luis está liderando, pues ofrece también diversos servicios que le pido a José Luis que por favor nos robe unos segundos explicando brevemente de qué consisten y cómo podemos ser útiles para ustedes. José Luis, por favor. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. 2 minutitos les robamos con este tema. Básicamente, BDO Legal, como podrán observar, se encuentra conformada por expertos en diversas materias, como son la materia legal fiscal, legal seguridad social, legal corporativa y legal laboral. La misión que tenemos hoy día en BDO Legal, como podrán advertir de la presentación que hicimos, es configurar una relación con los clientes de prevención. Queremos quitar esa etiqueta que tenemos los abogados para atender únicamente aspectos relacionados con litigios, que por supuesto el litigio lo brindamos hoy en el área legal de BDO. El litigio sin duda resulta ser hoy en día o sigue siendo una parte muy importante para resolver algunos conflictos con la autoridad. Tenemos los servicios, tenemos alta experiencia en eso, pero lo que nos enfocamos o lo que queremos hacer hoy día o transmitir con ustedes es el tema propiamente de prevención, tanto en el área corporativa como en el área de seguridad social, en el área laboral y por supuesto en el área fiscal. Por tanto, pues de verdad nos encantaría poder asistirlos en cualquiera de estas ramas del derecho que ahora tenemos a explotar en esta área de BDO legal. Nos encantaría seguir compartiendo con ustedes nuestras opiniones y nuestros puntos de vista en estos web. Y pues nada, agradecer nuevamente a todos los participantes, a mis socios, a nuestro coordinador Jaime Saga, a BDO en general por permitirnos transmitir todas estas, todos estos conocimientos o estas ideas que hoy día consideramos representan ser valiosas para el tema que vivimos en México. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos los socios de BDO Legal. Gracias, Jorge, por tu apoyo en esta participación. Y pues si no tienes otro comentario, Jaime, creo que quedaron por ahí preguntas pendientes. Con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes en las direcciones de correo que ustedes ya tienen o en los teléfonos que están en la pantalla ahora mismo. Si quisieran pedir el correo de alguno de nosotros, de alguno de los socios de BDO, para atender un punto o una pregunta que hubiera quedado pendiente, de verdad nos dará mucho gusto atender y estar en comunicación con ustedes. No, muchas gracias, José Luis. Nuevamente no me queda más que reiterar que todo el material va a estar disponible
a partir de mañana tanto la grabación del webinar como el material y que todos nuestros socios del área legal, junto con los demás socios de nuestra firma, estamos pendientes y a sus órdenes para cualquier cosa en que podamos ayudarles. Excelente tarde y estaremos en contacto próximamente. Saludos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.